¿Qué sucede si elevamos el número imaginario i a ese mismo número imaginario i? Bueno, la respuesta es bastante interesante y en este vídeo vamos a diseccionar un poquito cuáles serían las soluciones que vamos a obtener al hacer esta operación. Es un procedimiento interesante, sobre todo si estás estudiando números complejos y quieres ampliar un poquito tu formación al respecto. Bueno, vamos a empezar a hacer esta operación. En primer lugar, lo que vamos a considerar para facilitar los cálculos es poner esta expresión de otra forma. Para ello nos vamos a servir pues del uso de la exponencial del logaritmo neperiano, es decir, poner esto como e elevado al logaritmo neperiano de i, todo ello elevado a i. Ya sabes que por propiedades de los logaritmos, si yo tengo una función f de x, yo puedo expresar esa función f de x como logaritmo neperiano de e elevado a f de x. ¿Esto por qué es? Bueno, porque por propiedades de los logaritmos yo la potencia la puedo bajar delante multiplicando a ese logaritmo neperiano y el logaritmo neperiano de e, como bien sabes, vale 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano es como un logaritmo cuya base es el número e. Evidentemente no lo vemos nunca así, no es apropiado ponerlo así. Es un logaritmo determinado como tal, el logaritmo natural o logaritmo neperiano, y eso pues ahí vemos que efectivamente logaritmo con esa base a ese argumento me da 1, ¿no? Entonces, como logaritmo neperiano de vale 1, pues efectivamente f de x por 1 es f de x, entonces obtengo la función del principio. Por lo tanto, esta operación es válida. Entonces, a partir de aquí, yo lo que puedo hacer es, utilizando propiedades de las potencias, expresar e elevado al logaritmo neperiano de i, todo ello elevado a i, como e elevado a i por el logaritmo neperiano de i. Y entonces la clave está en pensar en el logaritmo neperiano de i para poder hacer esta operación, este desarrollo que buscamos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer un repaso de lo que significa la forma binómica de un número complejo y vamos a ver su representación gráfica, ¿no? Pues como bien sabes, desde primero de bachillerato, si nosotros utilizamos el eje real y el eje imaginario, nosotros podemos representar o realizar la representación de un número complejo mediante esas dos dimensiones de la siguiente forma. Pues aquí, por ejemplo, tendría mi número complejo, por ejemplo, en forma binómica, donde A representa la parte real y B representa la parte imaginaria. B sería lo que proyectaríamos en el eje imaginario y A sería lo que se proyecta en el eje real. Aquí tengo una fase, vamos a definirla como teta. Y bueno, pues esta sería, como digo, la parte imaginaria y esta sería la parte real. Por lo tanto, podríamos concluir que A, o por ejemplo el seno de teta, sería el cateto opuesto. Aquí el cateto opuesto a teta es B, partido por la hipotenusa, y la hipotenusa es R, que es ese radio, ¿no? El radio de esa circunferencia que van describiendo las diferentes fases de los diferentes números complejos que podemos representar en esos ejes, ¿no? Entonces aquí tendríamos B partido de R y por lo tanto diríamos que B es R por el seno de teta, del mismo modo que como el coseno de seno de teta, perdón, es igual a A partido por R, pues A sería R por el coseno de teta, ¿no? Bueno, pues entonces, conociendo esto, nosotros sabemos que nuestro número complejo en la forma binómica, siendo z igual a más b por i, pues podríamos escribirlo como zr, siendo a r coseno de teta, pues r coseno de teta más r seno de teta i, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este caso? En este caso, al tener r como factor común, lo podemos sacar. Es un elemento común, pues lo saco.
Entonces tendría r por coseno de teta más i por el seno de teta, ¿no? Atendiendo a esa expresión trigonométrica, si nosotros nos lo llevamos en forma de exponencial compleja, pues tendríamos que z es r por e elevado a i teta, donde sabemos que la fórmula de Euler nos dice que e elevado a i por teta es igual al coseno de teta más i seno de teta. Es decir, que lo que hemos aplicado para pasar a la exponencial compleja es la fórmula de Euler propiamente dicha, ¿no? Esta sería la fórmula de Euler. A partir de aquí, nosotros podríamos continuar con el desarrollo diciendo, bueno, pues tengo aquí esta expresión, pues si tengo una exponencial y tengo el número e, lo interesante sería plantearnos el hecho de aplicar logaritmos y más concretamente el logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, si yo tomo logaritmo neperiano de z, es decir, tomar logaritmos neperianos a ambos lados, pues yo tendría esto de aquí. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues que aquí tengo un producto, ya sabes que por propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto equivale a la suma de los logaritmos, ¿no? Por lo tanto, tendremos que el logaritmo neperiano de z será el logaritmo neperiano de r más el logaritmo neperiano de elevado a i teta, donde además nosotros sabríamos que por otra propiedad de los logaritmos, cuando yo lo que tengo es logaritmo neperiano o logaritmo en una base determinada de algo elevado a algo, pues puedo pasar multiplicando esa potencia delante al logaritmo, ¿no? Por lo tanto, aquí en este caso podríamos concluir diciendo que i por teta logaritmo neperiano de e, donde el logaritmo neperiano de e, como hemos visto anteriormente, es igual a 1, ¿no? Entonces, como nuestro objetivo, no hay que perder la perspectiva de lo que estábamos haciendo, era saber a qué equivale el logaritmo neperiano de i, esto de aquí, pues nosotros tenemos que pensar gráficamente qué es i, cuál es la representación de i, ¿no? Cuál sería su fase, por ejemplo, y los elementos que tenemos que considerar importantes para establecer una expresión equivalente a ese logaritmo neperiano de i. Bueno, pues i es este número complejo de aquí, es decir, es aquel que tiene una distancia desde el origen a lo largo del eje imaginario de r, en este caso va a ser r igual a 1, y cuya fase es de pi medios, porque son 90 grados, ¿no?, los que describo para llegar a su representación gráfica. Entonces, en el caso del logaritmo neperiano de i, atendiendo a esta expresión de aquí, vemos cómo, siendo z igual a i, en este caso, eso será igual al logaritmo neperiano de r es el radio, que en este caso es 1, más i por teta, siendo teta pi medios. Entonces aquí tendríamos i por pi medios, por lo tanto el logaritmo neperiano de i. Logaritmo neperiano de 1 es 0, cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto ese logaritmo es 0, y aquí tendríamos i por pi medios. Es decir, que el logaritmo neperiano de i lo podemos expresar como i por pi medios. ¿Eso qué significa? Eso significa que aquí, que es de donde yo parto, de esta expresión, como i elevado a i lo podemos escribir como el número e elevado a i por logaritmo neperiano de i, pues si yo sustituyo el valor que he obtenido del logaritmo neperiano de i, eso será i por i pi medios. I por pi medios, ¿de acuerdo? ¿Qué sabemos de i al cuadrado? Que es i por i. Pues sabiendo que i es raíz de menos 1, cuestión que sabemos desde primero de bachillerato, pues entonces i al cuadrado es raíz de menos 1 al cuadrado, que eso es menos 1. Por lo tanto, ahí tendré, esto es menos 1, por pi medios, pues será menos pi medios, ¿no?
Bueno, pues es que esta es una solución. Esta es una solución de las múltiples soluciones que tiene la expresión y elevado a i, ¿no? ¿Dónde estaría el resto? Bueno, pues claro, por cuestiones obvias, yo lo que tengo en un número complejo, cuando puedo representar un número complejo, pues si tiene una fase teta, pues es esa solución y todas sus vueltas, ¿no? Entonces tendríamos que ir considerando todas las 2pi, 2kpi vueltas que puedo dar en esa fase. Por lo tanto, aquí lo que sucede es que esto de aquí no solo puede expresarse como seno de teta en el caso de B o R coseno de teta en el caso de A, sino que técnicamente B va a ser seno de R seno de teta más 2pi n, y A, por supuesto, va a ser R coseno de teta 2pi n, ¿de acuerdo? Siendo n el número de vueltas que voy dando a lo largo de las diferentes fases que voy abarcando, ¿no? Entonces, en este caso, la idea sería hacer el mismo procedimiento, es decir, aquí llegaríamos a una expresión, aquí por ejemplo llegaríamos a una expresión que sería del tipo logaritmo neperiano de z es igual al logaritmo neperiano de r más logaritmo neperiano de e elevado a i por teta más 2pi n. Y en este caso, pues sabiendo que el logaritmo neperiano de r va a ser logaritmo neperiano de 1, bueno, esto realmente lo vamos a dejar como está. Aquí por propiedades de los logaritmos, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que esto es i por teta más i por 2pi n, que pasaría adelante multiplicando. Entonces eso multiplicaría el logaritmo neperiano de e, que es 1, y se quedaría esta expresión de aquí, es decir, i por teta más 2 y 2pi n, ¿no? Vale, entonces tendríamos la misma expresión que antes. Lo que pasa es que antes era una expresión particular para la primera solución y ahora añadiéndole o agregándole ese término, pues lo que tenemos es la posibilidad de dar las infinitas soluciones para la expresión que estamos resolviendo. Entonces, en este caso, pues si esto lo extrapolamos al problema, tendríamos logaritmo neperiano de i, logaritmo neperiano de 1, más la solución que habíamos dado antes, que es i por pi medios, más i 2pi n. Es decir, que aquí tendremos 0, y es obvio que al tener e elevado a i por logaritmo neperiano de i, ahí lo que tendremos será e elevado a i, y ahora el logaritmo neperiano de i va a ser pues por i por pi medios más i por 2pi n. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que significa? Que yo tengo e elevado a menos pi medios por un lado, y luego i por i otra vez vuelve a ser menos 1, que sería menos 2pi n, ¿no? Entonces, para todos aquellos valores de n que sean valores enteros, entonces aquí tendríamos para todos aquellos valores de n pertenecientes a los números enteros, yo aquí puedo tener pues que n, tal que n puede ser 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, ¿de acuerdo? Son todos los números enteros, pues ahí tendría definidas todas las infinitas soluciones en las diferentes vueltas que yo voy dando, ¿no? La conclusión, que es bastante interesante, es que yo tengo un número complejo. Yo aquí tengo un número complejo elevado a un número complejo
y voy a tener como resultado una solución real o las diferentes soluciones reales que estás viendo, ¿no? Entonces, lo que se dice es que tenemos un conjunto numerable de números reales, dado que todas las soluciones son números reales. Entonces, bueno, es una solución interesante, es un problema que tiene un planteamiento mm, realmente muy sencillo y que llega a una conclusión bastante interesante y que, bueno, esto puede servir para los estudiantes de bachillerato que están viendo la parte de números complejos, pues ver algún caso curioso que les ayude a profundizar en los conocimientos adquiridos en este tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que te haya gustado este desarrollo. Es un ejercicio bastante interesante. No olvides apoyar al canal y nos vemos en el próximo vídeo.